Estimados alumnos, soy el Dr. Mario Calvo Arellano del Instituto de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Hoy hablaremos de infecciones de piel y partes blandas, un tema frecuente e importante, pero muchas veces visto en menos por ser considerado extremadamente simple. Cuando tengan posibilidad de leer literatura sobre este tema, tienen que considerar dos cosas. Uno, esta clase está hecha principalmente en base a la guía de la Sociedad Americana de Enfermedad Infecciosa del año 2014. En segundo lugar, que cuando encuentren trabajos de investigación, las- antes del año 2013 había otras referencias de la FDA para la realización de estos trabajos de investigación. Desde el año 2013 se exigió mayor superficie de las lesiones cutáneas infectadas para que sean consideradas en un trabajo de investigación. Asimismo, también se consideró un tiempo de evaluación de 48 a 72 horas. Por lo tanto, no son comparables los trabajos hechos previo a esta fecha y después de esta fecha. Esto, que si bien es muy importante investigación, la verdad que para la parte clínica tiene una importancia que es menor a lo que uno podría pensar primariamente. Vamos a empezar con las infecciones superficiales. Una de ellas es una lesión bastante común que se presenta como una costra dorada, llamada melicérica, como miel, y hecha de suero, que es producida por Streptococcus pyogenes. Es muy frecuente, como les decía, y se va extendiendo a medida que el niñito habitualmente se va rasguñando. Esa lesión en general es de tratamiento tópico, pero puede a veces requerir tratamiento sistémico. Otra lesión cutánea común es una lesión que se produce donde se origina el cabello y produce lo que se llama foliculitis. Es una infección habitualmente estafilocócica y se corona con mucha frecuencia de una cantidad de pus que genera de que esa pápula se convierte en lo que denominamos pústula. Aquí vemos un ejemplo de lo que es impétigo. Como ven, hay varias lesiones costrosas en el mentón de este niño y que en general se han ido extendiendo a medida que seguramente él se ha ido rascando. Hay un tipo de impétigo que es producido por estafilococo, que es más frecuente en los niños y que produce ampollas para producirse después rotura de estas y se pueden producir lesiones costrosas al final de la evolución. Este es más grave y muchas veces requiere tratamiento sistémico y es más extenso y más agresivo, como buena infección estafilocócica. Y acá vemos un ejemplo foliculitis en región de la barba, en que vemos de que hay lesiones que han sido papulares, algunas rascadas y destruidas con costra, y otras que son simplemente pustulares, que están coronadas por un poco de pus, por eso son pústulas. Otro ejemplo de lesión localizada son el furúnculo y lo que se llama el carbúnculo. Cuando la base del folículo se infecta por estafilococo, puede producir una gran colección purulenta y rodeada de un halo y una induración muy eritematosa. Si se llama uno solamente, el cuadro es un furúnculo, ahí le ponemos como nombre furúnculo, pero si se producen múltiples lesiones en un lugar más o menos cercano, eso habitualmente se conoce como antrax o carbúnculo. Son lesiones bastante dolorosas, son más extensas, si bien generalmente no producen mucha sintomatología sistémica, ocasionalmente dan fiebre y habitualmente requieren drenaje, como casi todas las lesiones purulentas, y tratamiento antibiótico sistémico. En esta gráfica vemos el ejemplo de un furúnculo como lesión única de la piel, coronado por su pústula, pero vemos que es una lesión más extensa que la anterior. Y en este caso, esto es sacado de un libro, corresponde a un carbúnculo, en que hay muchas lesiones furunculares y hay otras lesiones seguramente antiguas que han ido generando una cicatriz bastante grande con pérdida del cabello en la zona. Entrando a lesiones más extensas y que producen mayor compromiso sistémico, con fiebre, calofríos, compromiso general intenso, está la erisipela. La erisipela es una infección estreptocócica, por Streptococcus pyogenes exactamente, que tiene una incidencia no muy alta y que compromete los segmentos más superficiales de la piel. Es una lesión que se identifica claramente en la cara o bien en la extremidad inferior y que tiene como característica macroscópica que tiene bordes netos y lo que se produce una piel de naranja con bastante edema de la zona. Este es un buen ejemplo de una erisipela en que ustedes pueden apreciar que los bordes donde termina la lesión son tremendamente claros. Uno puede dibujar perfectamente hasta dónde llega la infección. La piel está brillante en relación a que está tensa por el edema que se encuentra abajo. Si uno acercara más la visión, vería prácticamente que es tanto el edema que se producen como unos poritos que le dan un aspecto que se llama ocasionalmente piel de naranja. No obstante, más frecuente que la erisipela es la celulitis.
La celulitis es una infección que es más profunda, lo que hace de que se tiende a distinguir peor los bordes y también, al igual que la erisipela, produce fiebre intensa y dolor local. Hay que recordar que estos dolores en general son de cuantía moderada. Los pacientes pueden verse a veces bastante tóxicos por el cuadro séptico. Es una infección muy común como hemos señalado. Si bien la celulitis se produce más frecuentemente por Streptococcus pyogenes, la verdad es que hay un porcentaje de infecciones importante que es producido por Staphylococcus. Acá vemos una lesión de celulitis en que encontramos una lesión bulosa además, ocasionalmente se producen vesículas o lesiones bulosas que son acumulaciones de suero habitualmente. La gente tiene mucho miedo de que hay que romperlas o a veces dice que no hay que romperlas, la verdad que eso no afecta mucho el pronóstico, pero hay que estarlo viendo porque muchas veces delata una infección que es más importante y más profunda. Por otra parte, en la celulitis es típico que el borde, como lo ven en este caso, es un poco más difuso y es más difícil delimitar el punto exacto donde termina la infección. Eso hace de que uno pueda ver de que es más difícil establecer el tamaño, por lo que es bueno marcar hasta donde uno la vio para ver si la lesión está creciendo o respondiendo al tratamiento disminuyendo el tamaño. Esta lesión puede aparecer en casi cada parte del cuerpo, pero es más frecuente en las extremidades tanto superiores como inferiores. Este es otro ejemplo de celulitis en que el paciente tenía una lesión también, como se fijan, con un borde difuso, pero tenía una bula bastante fea porque era hemorrágica, entonces daba un aspecto que estaba necrosándose, pero la verdad es que era solamente una bula hemorrágica y unos días después eso se rompió y dejó un lecho que tenía una úlcera superficial y este paciente la verdad es que sanó bastante bien. A veces las celulitis son posteriores a lesiones cutáneas. Este era un paciente que estaba trabajando, usaba zapatos de seguridad y presentó el cuadro infeccioso. Aquí vemos el eritema que había en la base del pie. Sin embargo, lo que más llama la atención es toda una cantidad de líquido, una tremenda bula que se ve debajo del pie que le daba incluso los dedos un color azuloso. Pero la verdad es que simplemente era que el líquido se empezó a acumular debajo de una epidermis muy gruesa como las del pie y de una gran cantidad de líquido que había debajo. El paciente también se drenó esta bula, se limpió un pabellón y anduvo bastante bien en los días siguientes. Sin embargo, hay que tener en claro que hay infecciones más profundas y en esa entramos en una que produce un cuadro séptico muy grave, bastante fiebre, pero se ve el paciente más comprometido, con compromiso del estado general, y lo que más llama la atención es que tienen intenso dolor en la zona de la lesión. Estas lesiones habitualmente se producen, las que voy a escribir ahora, tanto en la parte perineal como en las extremidades, y se llama fasciitis necrotizante. Algunos puristas dicen que la palabra exacta en español es fascitis necrosante, por eso es el título de esta diapositiva, pero la verdad es que lo más común es escuchar en las personas que hablan de fasciitis necrotizante, que es el anglicismo que le da nombre a esta. Hay una que se llama tipo 1, que es polimicrobiana, que es más frecuente en el periné, y una tipo 2, que es más pura, que es por Streptococcus pyogenes, que se le llama en su tiempo la bacteria asesina o la bacteria come carne. Y también hay que considerar en algunos casos Staphylococcus aureus metilcilino resistente, que puede ser el Staphylococcus aureus adquirido en la comunidad, que es muy agresivo en lesiones cutáneas, y hay un microorganismo que es infrecuente, que es el vibrio que está señalado en la diapositiva, pero solo se sospecha en la práctica en pacientes que han comido ostras en países centroamericanos o de aguas cálidas. Eso es una cosa excepcional, pero también puede producir una fasciitis necrotizante. Cuando se produce en la zona perineal como una infección polimicrobiana, también se le llama enfermedad de Fournier, que su origen, si bien es frecuentemente dermatológico, muchas veces el origen de la infección puede entrar a través de una fisura anorrectal o desde la zona urológica. Este cuadro es importante distinguirse porque tiene mortalidad y su tratamiento básico es por la parte quirúrgica. Si lo vemos en nuestro dibujo de piel, la gracia de esta infección es que logra comprometer todas las capas de la piel hasta dañar incluso la fascia que se encuentra debajo de la piel. Eso hace de que se empiece a acumular líquido en la zona y se empieza a romper los vasos sanguíneos, evitando que llegue a la piel su vasculatura y produciendo necrosis. Por eso el nombre de necrotizante. Estos son ejemplos de fasciitis necrotizantes, pero ya avanzadas. Acá vemos que la piel se nota en muy malas condiciones, oscura y prácticamente de que debe estar disminuyendo mucho el flujo sanguíneo, por eso se ven malas condiciones.
y a veces hay algunas, esto es muy muy raro, pero que pueden producirse incluso pigmentos que se depositan en la piel a medida que va avanzando la infección profunda. La infección de este último paciente fue originada, de hecho, intratorácica y fue haciéndose expresada en la superficie de la piel. Una infección de partes blandas más profunda aún es la miositis. Es muy muy infrecuente, pero ustedes pueden ver aquí que hay zonas hipodensas que corresponden a zonas de infección dentro del músculo que posteriormente van convirtiéndose en abscesos, en colecciones de pus. Este paciente requiere un tratamiento antibiótico muy muy prolongado, pero anduvo bien finalmente. Estos son resultados de un estudio que me tocó ver en un congreso, la verdad es que no lo he logrado encontrar complicado, que corresponde a una encuesta con pacientes que se fueron siguiendo en 20 centros de Colombia con infección de partes blandas y se vio qué tipo de características tenían. En general la distribución por sexo es más o menos igual en pacientes de edad media y que tienen unas hospitalizaciones que no son tan breves, en este seguimiento fueron 11 días, y llama la atención el que los tratamientos antibióticos en general no son tan cortos también, son alrededor de 10 días. La mayoría son celulitis, como les decía, es lo más frecuente, y también los otros son lo que se llaman abscesos. Por ejemplo, la foliculitis, que empieza como un absceso, puede ir creciendo y generar una lesión de aún más cantidad de pus, o la foliculitis en sí puede muchas veces ser diagnosticada con un absceso, ya que es una colección de pus, que es lo que define un absceso. Hay un porcentaje incluso que ingresa a UCI y en este seguimiento había mortalidad. Uno de cada 30 pacientes fallecía. Como ven, no todos los pacientes se cultivan, lo que es una limitación. Pero si vemos el microorganismo más frecuente en infecciones de partes blandas que se logra heredar es Staphylococcus aureus, seguido de Staphylococcus epidermidis en los gram positivos, pero hay que tener en cuenta que los estafilococos epidermidis son microorganismos habituales de la piel y el hecho que estén produciendo no infección es discutible. Otro cocácea gran positiva son los Streptococcus, habitualmente vamos a encontrar piógenes. Hay que considerar que las ericipelas rara vez se cultivan y en ese sentido esto puede tener un sesgo. La celulitis también es infrecuente que se cultiven y eso hace que seguramente se diagnostica menos estreptococo de lo que realmente hay. Infecciones por gram negativo son más y menos comunes, pero también se logra encontrar en infecciones de partes blandas y acá encontramos con mayor frecuencia la Escherichia coli seguido de la Klebsiella pneumonia, pero como ven son de menor frecuencia. La fasciitis necrotizante tiene varias características que son importantes de considerar. Por ejemplo, y en esto hago énfasis, que al principio se nota que la zona enrojecida se ve bastante indurada, se palpa dura y incluso mayor que la zona que parece estar afectada a la vista. Se ve rojo, edema, tal como en otros cuadros de infección de partes blandas y la palpación está tibia. Cuando ya está más avanzada empiezan a aparecer vesículas, que es generalmente lo que a uno le preocupa, si bien muchas celulitis pueden presentarla, y bulas serosas. Pero se empieza a producir lo que se llama una fluctuación de la piel, o sea que cuando uno palpa la piel se siente como algo blando abajo. ¿Ya? Posteriormente, en la fase tardía ya las bulas son muy grandes y se pierde la sensibilidad en la piel. Después de que el paciente había tenido mucho dolor, empieza a tener menos dolor y se palpa lo que se llama crepitación, que es muy similar a estas bolsitas protectoras que vienen en los dispositivos cerámicos que vienen para proteger que no se rompan, que cuando uno las aprieta cruje, es lo mismo, cuando ustedes aprietan la piel, cruje como si se estuviera rompiendo algo. Eso duele un poco, así que no se entretengan en hacer eso al pobre paciente. Y ahí uno ya empieza a observar necrosis de la piel y ahí el diagnóstico es obvio. Todas estas cosas, sin embargo, que se las destaco para su conocimiento, las va a diagnosticar el médico y no les debería tocar verlo en su práctica profesional o diagnosticarlo ustedes. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero deben tener algún grado de conocimiento que al menos existe, que se han desarrollado algunas escalas para tratar de estimar el riesgo de fasciitis. La verdad es que sirven debido a que uno ve muy pocos de estos casos, pero para personas que ya han visto más casos, la verdad es que el criterio clínico va a ser habitualmente más útil que una tabla de este tipo. ¿Ya? Como ven, estas se basan de que si hay muchas alteraciones de exámenes de laboratorio que impliquen un compromiso sistémico, la posibilidad de que el paciente tenga una fasciitis y no una celulitis la hacen mucho más probable. Esto es lo más importante que deben conocer, de que la fasciitis, a diferencia de las otras infecciones que hemos mencionado, la celulitis y la erisipela,
tienen una zona de colección de infección muy importante. Los antibióticos no llegan bien a donde hay tejido necrótico, donde hay zonas en que no hay vasos sanguíneos que permitan la llegada del antibiótico a través de la sangre. Por lo tanto, lo más vital en su tratamiento va a ser que haya un drenaje que habitualmente lo va a hacer el cirujano. Por lo tanto, un paso muy importante al sospechar una infección de este tipo es que el paciente sea evaluado por un cirujano y no se encierren a que sus fármacos van a lograr la solución en este caso. Los antibióticos son muy útiles, pero cuando hay zonas en que no van a llegar bien, los cirujanos pasan a tener un rol protagónico porque tienen que extraer esa zona donde hay infección alojada que no puede ser erradicada por antibióticos. Una de las cosas que ayuda también es, fuera de la evaluación médica, a veces hacer un escáner o una resonancia de la zona, si bien no son totalmente confirmatorias, y hay algunas cosas como el test del dedo que la verdad es que no les va a tocar hacer en la práctica clínica, así que no vamos a explicarlo, pero básicamente consiste en una pequeña incisión quirúrgica y una exploración mínima hecha por el cirujano. Habitualmente los médicos van a tener una formación que les va a decir de que prefieran diagnosticar de más que de menos, o sea, sospecharla porque es importante encontrar precozmente la fasciitis. Así que cuando digan, escuchen que un médico dijo era una fasciitis y al final no era, no lo critiquen porque habitualmente va a estar buscando el bien mayor del paciente y un error de más no va a traer tantas consecuencias como que una fasciitis no se diagnostique. Un microorganismo muy importante en varios países. En nuestra zona afortunadamente todavía no, pero cada vez más caso en Santiago es el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido a la comunidad. Esto significa un estafilococo que es resistente a todos los betalactámicos, pero que en vez de encontrarse en los hospitales se disemina entre las personas en la parte ambulatoria. Es una infección generalmente que se va a diagnosticar en forma ambulatoria o poco después de la hospitalización y se sabe que hay pacientes en que es más frecuente y tiene que ser también una serie de condiciones para que lo consideremos desde el punto de vista epidemiológico adquirido en la comunidad. Básicamente, que los factores de riesgo que habitualmente se relacionan al estafilococo aureus hospitalario, como son los pacientes hemodializados, que hayan estado operados o en el año previo lo hayan hospitalizados, que utilicen sondas o dispositivos percutáneos, no estén presentes. Eso hace que hablemos de un paciente que es ambulatorio totalmente. Estos se han descrito, estos casos de adquirido en la comunidad en algunos grupos de deportistas o en pacientes privados de libertad. Microbiológicamente, estos estafilococos aureus son distintos en su mecanismo de resistencia que los hospitalarios y tienen cassette de resistencia, como este que está acá destacado, y también en gran cantidad tienen este otro gen que es el PBL, que la verdad que es un gen que les da bastante patogenicidad. En Uruguay fueron los primeros casos que se describieron en Sudamérica y era por esta cepa que es conocida como USA 1100. El ISP ha reportado en su vigilancia varias veces, este reporte fue bastante bueno, el del año 2013, y vamos a mencionar algunas cosas de él a continuación. Para el año 2013 ya se habían descrito en Chile 105 casos PBL positivos, de ahí se han descrito bastantes más. Sin embargo, hay que señalar de que los médicos habían mandado 428 casos como sospechosos para ver si es que el Instituto de Salud Pública los confirmaba como resistentes adquiridos en la comunidad o no. La verdad es que el Instituto de Salud Pública en esa época buscaba solamente los que eran PBL positivos y por lo tanto algunos se tendían a pasar. Así que deben ser un poquito más de 105 casos los casos totales de Staphylococcus aureus adquiridos en la comunidad resistente. Y acá puede ver la importancia del tema porque cada año se diagnostican más casos. El año 2012 estaba incompleto y por eso es que parece que hubiera menos casos. Pero cada año se van diagnosticando más casos y como les digo, en el sur el primer caso lo diagnosticamos durante el año 2017 y la verdad es que no hemos vuelto a tener. En el sur hemos tenido poca frecuencia, pero como les digo, en la región metropolitana hay bastante más. Y es lo que pueden ver en este gráfico, donde se aprecia la gran cantidad de casos que tiene la región metropolitana al compararlo con el resto del país. Como pueden ver en esta gráfica, la mayoría de los casos de Staphylococcus aureus adquiridos en la comunidad resistente a meticilina corresponden a extractos que generalmente están relacionados a piel y partes blandas, como son las secreciones de herida, los abscesos y específicamente de piel, los furúnculos. Entre si uno suma todo eso, suma más del 80% de los casos de este tipo de aislamiento. En forma concordante, todos estos casos son resistentes a la cloxacilina, un betalactámico,
Y los tratamientos de elección son opciones, como en el caso de los que son PBL positivo, que como les digo son prácticamente los estafiloaureus comunitarios, que prácticamente son un gran número sensible a clindamicina, pero hay otros antibióticos que también son bastante buenos, como es el corrimuxazol, que tiene bastante buena llegada a las partes blandas, la rifampicina y obviamente todos, independiente que sean PBL positivo o PBL negativo, son sensibles a vancomicina. Hay otros antibióticos que se usan para este tipo de microorganismos que la verdad que tienen bastante buena sensibilidad también, pero también son de mayor costo en general. Sabiendo que ha sido mucha la información, vamos a hacer una síntesis de cómo se tratan, ya que acá vamos a entrar a conversar de fármacos, que es la parte que a ustedes obviamente más les interesa. Vamos a poder distinguir dos grupos de infecciones generales. Uno, lo que son las infecciones que tienen pus, llamadas purulentas, que van a ser principalmente el furúnculo y el carbúnculo, como mencioné anteriormente, pero también el absceso. El absceso va a corresponder a cualquier infección que produzca una colección de pus, no necesariamente en el folículo piloso, como hemos mencionado las anteriores. Debido a que el drenaje es tan importante con tan buen efecto en la curación, las infecciones leves no requieren alquímicos farmacéuticos. Basta simplemente que se drene el pus y sanarán solas. Sin embargo, ya las infecciones moderadas, cuando hay algún compromiso sistémico, como fiebre o compromiso del estado general, se recomienda dejar tratamiento antibiótico. Podemos tener el caso que el medio que estamos hablando tiene principalmente infecciones por estafiloaureus metilcilino sensible y no conocen el estafilococcus aureus comunitario. En ese caso vamos a elegir un betalactámico como cloxacilina o cefadroxilo. Si el caso es de que estamos hablando de un medio que ya tiene estafiloaureus metilcilino resistente querido a la comunidad, o bien hay alergia a las penicilinas, podemos elegir agentes como la doxiciclina, o bien el sulfametoxazol trimetopril, o bien la clindamicina, todos muy efectivos contra los gram positivos, tanto estreptococos como estafilococos. Por otra parte, están los pacientes graves en que no tenemos una segunda oportunidad en caso de errar. En estos pacientes también va a ser importante el drenaje. Y si estamos en el caso de que el medio es principalmente Staphylococcus aureus metilcilino sensible, podemos usar también cloxacilina o cefazolina. Pero posiblemente si es un paciente debilitado, que se ve en regular condición, vamos a elegir un agente de mayor espectro, como podría ser una ceftrexona, que igual nos mantendría actividad para cocáceas gram positivas. Si el ambiente es de Staphylococcus aureus metilcilino resistente que iría a la comunidad, vamos a tener que usar un agente de, que esté resistente a este mecanismo de acción, o sea, un antimicrobiano que puede actuar contra los estafilococcus aureus metilcino resistentes. En ese sentido podemos usar vancomicina o linezolid o telavancina, que es otro glicopéptido probado con esta indicación. Sin embargo, debo notar que este agente aún no está en Chile. O puede ser taptomicina, que es muy buen agente para infecciones por gram positivo, pero muy caro, por lo que lo usamos muy rara vez. O también la recién salida ceftarolina. Si bien hay que conocer si en nuestro medio o en el medio donde se desempeñen es sensible o no. La ceftarolina es una cefalosporina de quinta generación que tiene actividad contra un buen número, no tenemos bien claro todavía en Chile, de Staphylococcus aureus metilcilino resistente, lo que nos abre una nueva brecha dentro de los betalactámicos, que hay algunos betalactámicos que pueden actuar frente a este microorganismo. Antes de la ceftarolina se consideraba que todos eran resistentes por definición. El otro grupo de infecciones son las infecciones no purulentas. Aquí sí el antibiótico va a llegar bien a todos los puntos que están infectados, por lo tanto ya no se hace drenaje por la parte quirúrgica y el farmacólogo acá va a ser importante. Las infecciones leves, por ejemplo en erisipela, que no sea grave, podemos usar amoxicilina porque ese agente es activo frente a Streptococcus pyogenes y dijimos que en la erisipela no vamos a encontrar en general Staphylococcus aureus. Sin embargo, en la celulitis vamos a tener que utilizar un agente con actividad estafilocócica, como son la cloxacilina, las cefalosporinas de primera generación, o en caso de alergia a cloxacilina y cefalosporina de primera generación, se podría usar clindamicina. Otro agente que no hemos mencionado, que se puede utilizar también para cocaceas gram positiva, streptococo y estafilococos, en general es moxifloxacino, que también se tiene una buena experiencia, pero en los consensos de tratamiento de esta enfermedad la verdad es que en general no se involucra a esta gente y se deja como opción para los especialistas. En el caso que la infección ya sea moderada, o sea que haya signos sistémicos,
como decíamos, fiebre, compromiso del estado general, un cuadro de compromiso muy importante. Y el paciente va a empezar con un tratamiento empírico que va a ser de penicilina, o cefazolina, o ceftriaxona, o clindamicina, o sea, agentes activos, ya sea si dijimos erisipela, penicilina para estreptococo, o bien en los otros casos agentes que tengan actividad contra Staphylococcus aureus. En el caso que sea severo, el cuadro puede evolucionar hacia la necrosis y puede, en ese caso, ser necesaria una cirugía urgente. Y en ese caso, si es que estamos en un medio que no tiene Staphylococcus aureus resistente a la comunidad, vamos a utilizar, por ejemplo, agentes como ceftriaxona más clindamicina, que es el esquema común. Sin embargo, si estamos hablando de un cuadro severo que podría evolucionar a la fasciitis y estamos en un medio que tiene Staphylococcus aureus metilcilino resistente adquirido en la comunidad, vamos a tener que usar agentes como vancomicina, que se puede asociar a piperacilina tazobactam, ya que buscamos también en los agentes de posible fasciitis actividad contra los anaerobios. Esta acción de agregar vancomicina también corre para los casos moderados si es que se sospecha la presencia de Staphylococcus aureus metilcilino resistente adquirido en la comunidad. Finalmente, podemos ver que hay algunos agentes que se pueden aislar en los cultivos y que van a determinar el tratamiento. Por ejemplo, si sabemos que es una fasciitis o una infección severa por Streptococcus pyogenes, se puede utilizar penicilina y asociar con clindamicina por la posibilidad de que haya alguno anaerobio que esté aumentando la acción y por otra razón muy importante que la clindamicina no importa en este tipo de infección en que hay mucho microorganismo, no importa la concentración, no va a inhibir la acción. En el caso de las penicilinas se produce lo que se llama efecto inóculo. Cuando hay una cantidad muy grande de microorganismos, prácticamente los microorganismos no se reproducen, sino que tienen solamente acción metabólica y en esas condiciones la penicilina actúa muy poco. Recuerden que es un inhibidor de pared y para que haya pared sintetizada tiene que haber reproducción de las bacterias. Hay otros, por ejemplo, que el Clostridium, que nosotros no lo aislamos porque no tenemos cultivo anaerobio, se va a utilizar también penicilina y clindamicina. El otro agente que habíamos mencionado en algún minuto es el Vibrio vulnificus, que es bastante infrecuente, que tiene un esquema diferente, que no es necesario que se aprendan y recuerden. Eso se verá en un caso excepcional cual tratar. Hay otros agentes también rara vez aislados, como aeromonas hidrófilas, que se trata con doxiciclina y ciprofloxacino, pero frecuentemente lo que encontramos son cuadros polimicrobianos que se van a tratar con el mismo esquema empírico y se va a elegir según la posibilidad de que ya está Staphylococcus aureus metilcilino resistente el aplicarlo o no. Independiente de todas las recomendaciones que podamos hacer respecto a la farmacología de los antibióticos, tenemos que considerar que en el caso de la fasciitis necrotizante, el mejor antibiótico es la cuchillomicina. Por lo tanto, tenemos que llamar al cirujano para que realice un drenaje de la zona. Lo mismo ocurre para todas las zonas abscedadas. Generalmente lo que más marca la mejoría del pronóstico es el drenaje. Cuento siempre que en lesiones purulentas se hizo hace años un trabajo en Staphylo aureus metilcino resistente adquirido en la comunidad de un beta-lactámico versus placebo. Si bien el trabajo demostró que el beta-lactámico era inefectivo, lo interesante es que entre los dos grupos la tasa de curación era sobre el 70%, lo que demuestra que solo el drenaje era altamente terapéutico. Para resumir un poco, tenemos que considerar tres cosas. Una, que el espectro de las infecciones de piel y paredes blandas es una enfermedad que es muy variable en el sentido de que puede ser una infección muy banal, muy fácil de tratar, pero pueden llegar a ser cuadros muy graves, incluyendo shock sépticos, fallas sistémicas y fallecimiento del paciente. Por lo tanto, si bien no hay que exagerar, tampoco es una infección que debe ser vista en menos. Por otra parte, que a diferencia de otros cuadros clínicos que cada vez vemos más y más exámenes de laboratorio, la apreciación clínica, o sea, el criterio del médico va a primar para tomar una buena decisión. Asimismo, una buena asesoría del punto de vista de ustedes en cuanto a la elección de un buen antibiótico en una zona que llegue bien, que el antibiótico pueda ser activo en la zona, puede ayudar a que ese paciente ande mejor. Por tanto, tienen que tomar buenas decisiones. En ese mismo sentido, la decisión de realizar o no una cirugía debe ser precoz y tiene que ser bien fundamentada y esto nos puede ayudar a decidir algo muy bueno para este enfermo. Bueno,
Por último, recuerden que el Staphylococcus aureus, meticino resistente adquirido en la comunidad, es un agente que está en crecimiento y cada vez pueden tomarse más por él y eso puede obligar a que lo que ustedes hacen habitualmente sufra cambios, primando antibióticos que cubran este agente. Ha sido todo.